El sueño de crear el primer superdeportivo que combinara la potencia de un motor de avión con la elegancia de un coupé se transformó en una pesadilla corporativa que lo expulsó de su propio taller. En 1989, el proyecto presentó un motor de 6 litros, capaz de generar 625 caballos de fuerza de serie y hasta 1200 en pruebas, alcanzando una velocidad máxima de 350 km por hora. Aun con esa hazaña, el creador se vio obligado a ceder el control a un poderoso conglomerado que no compartía su visión. ¿Quién termina con el derecho de nombrar a ese coche como propio? En 1971, recién salido de la universidad, Jerry Wigert abrió un pequeño taller en Van Nuys, California. En algunos relatos se menciona Venice, pero los datos oficiales apuntan a Van Nuys, con una sola herramienta, la visión de un coche que pudiera volar sin alas. Esa visión no era una quimera. Quería combinar la ligereza y la resistencia de los materiales aeronáuticos con la forma de un coupé, creando así el superdeportivo americano más aéreo. Con la escasa ayuda de un préstamo familiar y el apoyo de unos pocos amigos mecánicos, el joven ingeniero comenzó a cortar fibra de carbono, a montar paneles reutilizados de la cabina de un avión de combate y a atornillar tornillos diseñados para soportar la fuerza de los motores a reacción. En 1976, el prototipo al que llamó W2 tomó forma. Su chasis, una amalgama de tubos de aluminio y una carrocería esculpida en fibra de carbono, estaba punteado de componentes que solo se veían en hangar militar: manillares de control, sistemas de navegación y una serie de indicadores de presión que, para la gente de la época, parecían sacados de una película de ciencia ficción. En la primera prueba, el motor de prueba, una turbina modificada de un jet, rugió con una potencia que hizo temblar el suelo del taller, y los espectadores quedaron con la sensación de haber presenciado el despegue de un avión, aunque el vehículo todavía estaba firmemente anclado al asfalto. El entusiasmo pronto salió del taller y se filtró entre los corredores de los concesionarios. Según algunos informes de la época, revistas de automovilismo mostraron imágenes del W2 y comenzaron a llegar intereses y reservas preliminares de clientes adinerados que esperaban ser los primeros en poseer una pieza de la historia. Cada ingreso de capital permitió a Wigert comprar una pieza más costosa, una nueva turbocompresora, un sistema de frenos de carbono cerámico y, lo más importante, la licencia para adaptar un motor de aviación de 6 litros que prometía 1200 caballos de fuerza en el banco de pruebas. Con cada avance, la presión sobre el pequeño taller crecía. La promesa de una producción limitada y la necesidad de demostrar que esas cifras de potencia no eran solo una ilusión de prensa. Sin embargo, la industria automotriz no estaba preparada para absorber una idea tan radical. Según algunas fuentes, los bancos tradicionales se mostraron reacios a financiar la ampliación del proyecto, argumentando que el riesgo era demasiado alto y que el mercado de superdeportivos estaba dominado por marcas europeas con herencias centenarias. Wigert, decidido a no comprometer su concepto, aparentemente evitó aceptar un préstamo que implicara ceder una parte significativa de la compañía, prefiriendo seguir adelante con los recursos que lograba reunir. A medida que los meses pasaban, el taller se llenó de proveedores ansiosos por cumplir con los plazos. Los ingenieros luchaban para adaptar el motor de aviación al chasis del coche y los potenciales compradores comenzaban a preguntar cuándo podrían ver el vehículo en carretera. Cada pregunta de la prensa, cada visita de un posible inversor elevaba la tensión. La promesa de convertir el sueño de volar en un coche tangible se acercaba, pero la falta de una estructura financiera sólida amenazaba con romper la delicada cadena de confianza. La última cuestión que quedó suspendida en el aire del taller era simple pero crucial. ¿Cómo lograr que un sueño tan ambicioso se convirtiera en una producción real cuando las instituciones bancarias cerraban la puerta a la innovación? El anuncio oficial del Vector W8 llegó al mundo en 1989 y el rugido de su motor de 6 litros, inspirado en la lógica aeronáutica, se convirtió en la firma sonora de una nueva potencia. Los dos turbocompresores Garrett llevaban la fuerza hasta 625 caballos y en las pruebas de banco los ingenieros hablaban de cifras cercanas a 1200 caballos, un número capaz de hacer temblar a la prensa automovilística. El precio de lanzamiento quedó fijado en $450.000, una suma que, aunque prohibitiva, atrajo a los coleccionistas más audaces. El primero en firmar el contrato de compra fue un apasionado de la velocidad que había seguido la carrera de Ferrari y Lamborghini desde la década de los 60. En una entrevista concedida a la prensa especializada, describió al W8 como la única máquina que combina la aerodinámica de un caza con la elegancia de un deportivo.
Su palabra reforzó la idea de que el coche podía competir en un escenario dominado por marcas legendarias. Mientras los medios hablaban de una nueva era para el motor estadounidense, la fábrica de Vector se vio obligada a intensificar la producción de componentes únicos. Cada panel interior provenía de la cabina de un jet de combate, y los tornillos de avión, importados en pequeñas series, se convertían en piezas de alto valor. La cadena de suministro, aunque impecable en calidad, generó costos que superaban rápidamente los márgenes previstos, creando una presión financiera que se sentía en cada línea de ensamblaje. El éxito en ventas, aunque limitado, trajo consigo la primera ronda de ingresos que permitió a la empresa solventar sus deudas más inmediatas. Sin embargo, el flujo de efectivo seguía siendo irregular, y la necesidad de capital para ampliar la producción quedó al borde de la incertidumbre. Los ingenieros, firmes en su visión, se negaron a sustituir el motor de avión por una unidad más tradicional, asegurando que cualquier compromiso reduciría la esencia misma del proyecto. En medio de esta tensión, a comienzos de los 90 apareció un desafío legal que parecía destinado a cerrar el sueño. Goodyear, el gigante de los neumáticos, había iniciado una demanda bajo el pretexto de que el diseño del W8 infringía patentes de suspensión. La batalla judicial se extendió durante 1991 y cuando el veredicto se volvió favorable a Vector, la compañía recibió una compensación que, aunque modesta, representó un respiro financiero esencial. Este triunfo judicial no solo salvó la empresa de una posible bancarrota, sino que también le otorgó una credibilidad adicional ante posibles inversores. A pesar de la victoria, la falta de recursos seguía limitando la capacidad de producción. Cada chasis requería la intervención de un equipo de artesanos, y el ensamblaje final se realizaba bajo la atenta mirada de Jerry Wigger, quien supervisaba personalmente cada ajuste del motor. El número de unidades que pudieron salir de la línea se mantuvo en una docena más los prototipos, lo que mantenía la exclusividad del modelo, pero también elevaba su precio en el mercado secundario. El W8 pronto apareció en la gran pantalla, protagonizando escenas de persecución en una película de acción de principios de los 90. La exposición cinematográfica catapultó la notoriedad del coche, atrayendo la atención de amantes del motor y de inversores potenciales que buscaban asociarse con la marca. Pero la fama también trajo consigo miradas codiciosas, y la presión para transformar el sueño aéreo en una producción en serie se volvió cada vez más evidente. Con la reputación en ascenso y la demanda de los coleccionistas creciendo, el consejo directivo de Vector evaluó la necesidad de buscar capital externo. La escasez de fondos se volvió una amenaza directa al futuro del proyecto, y la decisión de aceptar una inversión se presentó como la única salida viable. La decisión estaba cargada de incertidumbre. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar la empresa por mantener la pureza del diseño que la había llevado a la gloria? En una sala de conferencias, rodeado de planos y maquetas, Jerry escuchó a los asesores financieros ofrecer una solución que implicaba ceder una parte significativa del control accionario. El dilema era claro: aceptar la inyección de capital y arriesgarse a perder la autonomía creativa, o seguir luchando contra la escasez con recursos cada vez más limitados. La tensión aumentó cuando los analistas proyectaron que sin la inversión, la producción se detendría y el W8 quedaría como una obra de arte inacabada. El contraste entre la visión del ingeniero y la realidad del mercado financiero se hizo más agudo al cerrar la negociación. El equipo de ventas había asegurado pedidos anticipados que, sin la capacidad de cumplirlos, podrían convertirse en una carga legal. La amenaza de perder no solo la capacidad de fabricación, sino también la confianza de los compradores, colocó a la empresa en una encrucijada donde el futuro del W8 pendía de una decisión imposible. Así, cuando la luz de la sala se apagó, la figura de Jerry quedó inmóvil frente al prototipo, mientras la pregunta resonaba en el aire: ¿qué hará un visionario cuando la única salida parece requerir la entrega de su propia creación? Y entonces apareció en escena un inversor ajeno, dispuesto a pagar, pero decidido a exigir la propiedad completa. En 1993, el sueño de transformar la carretera en pista de aviación encontró una salida inesperada. Megatech, un conglomerado indonesio con un capital significativo, ofreció una inyección de fondos que permitiría pasar de la producción limitada del W8 a una expansión de su línea de ensamblaje. La propuesta llegó justo cuando los flujos de caja del taller se mostraban tan escasos como el combustible en un avión de combate después de una larga misión. La promesa parecía lógica, casi inevitable. Sin dinero, la visión de un coche-avión permanecería atrapada en dibujos sobre el papel. Con el apoyo de Megatech, la fábrica podría convertirse en una planta capaz de cumplir órdenes internacionales.
Detrás de la firma de aquel contrato había una necesidad más que apremiante. El motor de 6 litros, desarrollado a base de tecnología militar, necesitaba una cadena de suministro que superara la capacidad de un taller de unos pocos empleados. Los proveedores de componentes aeronáuticos exigían garantías que solo una empresa con recursos multibillonarios podía ofrecer. Además, la ausencia de nuevos inversores hacía temer que el Vector quedara estancado, mientras competidores como Ferrari y Lamborghini acumulaban recursos que les permitían lanzar superdeportivos año tras año. Para Jerry, la única alternativa viable era aceptar la participación mayoritaria de Megatech y entregar, al menos en papel, el control de las acciones que habían financiado su sueño. Sin embargo, el entusiasmo por la expansión encubría una grave equivocación de juicio. La confianza depositada en Megatech se fundó en la aparente solidez de sus balances y en la promesa de un crecimiento conjunto, pero la evaluación de su voluntad estratégica quedó limitada a los números de la hoja de balance. La empresa, con sede fuera de los circuitos tradicionales de la industria automotriz, no compartía la pasión por la ingeniería aeroespacial que había guiado a Jerry desde sus primeros días en el garaje. En lugar de ver al Vector como una extensión de su propio portafolio tecnológico, Megatech percibía el proyecto como un activo de alto valor que podía ser monetizado rápidamente, sin importar la identidad del creador. En 1994 marcó el punto de no retorno. En una reunión que apenas duró los minutos que tomó abrir la puerta del consejo, los directores designados por Megatech sustituyeron a los antiguos miembros con una plantilla totalmente nueva. La votación se cerró bajo el eco de los micrófonos, mientras que en el taller, a escasos metros de distancia, el propio Jerry escuchaba el sonido metálico de una puerta que se cerraba detrás de él. Al día siguiente, los empleados encontraron la oficina del fundador vacía, su escritorio cubierto de planos y maquetas que nunca volverían a ver la luz del día. La decisión se ejecutó con la precisión de un procedimiento militar. La junta directiva cambió, se redefinió la estructura accionarial y en menos de una madrugada, el creador del vehículo fue desalojado del recinto que él mismo había erigido con sus propias manos. 15 años de dedicación, durante los cuales el ingeniero había invertido su tiempo, su ingenio y su energía en cada tornillo del chasis, en cada componente del motor, se desvanecieron como vapor bajo el sol del desierto. Los costos legales acumulados en la batalla contra Goodyear, la necesidad de financiar pruebas de potencia y la presión de los inversores habían dejado al equipo sin recursos para sostener la defensa frente al asalto corporativo. El precio humano de la toma de control fue mucho más alto que cualquier cifra en los balances. La desilusión de un creador expulsado de su propia casa, la incertidumbre de los trabajadores que ahora se encontraban bajo una nueva gerencia y la sombra de un legado amenazado por la transformación de su esencia. Con la ausencia de Jerry, la empresa intentó mantener la ilusión de continuidad lanzando un nuevo proyecto bajo la dirección de ejecutivos ajenos al propósito original. El modelo que nació de esa decisión llevaba la promesa de combinar la estética del coche, avión, con una plataforma que ya no estaba vinculada a la visión del ingeniero. La comunidad de coleccionistas, los distribuidores y los aficionados que habían seguido la evolución del Vector percibían la iniciativa con recelo. La falta del genio fundador parecía traducirse en una pieza que, aunque elegante, carecía del corazón que había impulsado su creación. Cada anuncio de la nueva línea aumentaba la presión sobre la marca. La reputación que había sido construida con sudor y pasión ahora estaba en juego, al tiempo que la dirección corporativa buscaba validar su inversión con resultados tangibles y rápidamente rentables. En medio de este escenario, la pregunta que quedaba sin respuesta resonaba en los pasillos de la fábrica y en los foros de los entusiastas. ¿Qué ocurre cuando una innovación es absorbida por un imperio que no comprende su alma? En 1995, bajo luces cegadoras del Salón de Automóviles de Los Ángeles, Megatech presentó al mundo el M12. La carrocería, heredera del legendario chasis del Lamborghini Diablo, brillaba con la promesa de un superdeportivo que combinaría la agresividad del italiano con la potencia de un motor V12 de 5,7 litros. 492 caballos de fuerza, una aceleración de 0 a 100 km en 4,8 segundos y un precio de $189.000 parecían la receta perfecta para reescribir la historia del alto rendimiento. Detrás de esa fachada reluciente, la alianza con Lamborghini se construía sobre un delicado equilibrio. Megatech había asegurado el uso del chasis, pero el corazón del coche dependía del motor V12 que Lamborghini produciría en sus instalaciones. Sin embargo, en 1998, la familia que controlaba Lamborghini vendió la marca a Audi por $110 millones.
Esa transacción no solo cambió la bandera bajo la que corría el toro rojizo, sino que también truncó la cadena de suministro del motor que el M12 necesitaba para cumplir su promesa. El impacto se sintió de inmediato en la planta de ensamblaje donde los operarios, ya acostumbrados a trabajar con piezas de alta precisión, recibieron los cuerpos aerodinámicos y se encontraron sin el motor que les faltaba. Los auditores de Audi, ahora dueños de la fábrica de motores, suspendieron la entrega del V12, argumentando que los acuerdos previos no estaban alineados con la nueva estrategia corporativa. Sin motor, el M12 se convirtió en una capa de fibra de carbono y aluminio que no podía respirar. Los compradores, entre coleccionistas y entusiastas que habían puesto su confianza y, en muchos casos, su depósito en la visión de Megatech, empezaron a retractarse. Los contratos de preorden se desmoronaron y los concesionarios que habían reservado unidades para sus clientes devolvieron los pedidos, temerosos de vender un coche que no podría cumplir con las especificaciones anunciadas. Cada cancelación elevaba la presión sobre la compañía, que ya había invertido cientos de miles de dólares en investigación y desarrollo, ahora sin un producto final que vender. El resultado fue un M12 que rara vez vio la carretera. Solo 14 unidades salieron de la línea de producción entre 1995 y 1999, y todas ellas quedaron atrapadas en museos o colecciones privadas, más como piezas de exhibición que como máquinas de alto rendimiento. La reputación de Megatech se desplomó. La imagen de una empresa capaz de transformar sueños en metal se volvió una advertencia sobre los peligros de una expansión sin control. La marca, que había prometido una revolución, quedó marcada por la falta de un motor y la pérdida de confianza del mercado. Para Jerry Wigert, el exiliado del propio taller, la caída del M12 significó más que una derrota empresarial. Después de haber luchado contra la burocracia, el litigio y la competencia, ver su visión despojada de alma y reducida a una carcasa vacía intensificó el dolor de haber sido expulsado de su propio nombre. La ausencia del motor, la retirada de los compradores y la erosión de la credibilidad de Megatech amplificaron la sensación de que la creación del genio había sido arrebatada por fuerzas que jamás comprendió. Sin embargo, la historia no termina allí. La ausencia de un corazón funcional y el eco de una promesa incumplida dejan una pregunta latente en el aire. ¿Qué hará Wigert ahora que su sueño se ha convertido en una estructura sin vida? ¿Y cuál será el siguiente paso para intentar rescatar lo que quedó de su legado? El único ejemplar del WX8 apareció en el taller de Vector en el año 2007. El motor era un V8 de 10 litros, capaz de generar 1850 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad declarada de 275 millas por hora. La máquina nunca salió de la fase de prototipo, solo se construyó una unidad, y la falta de una estructura financiera estable impidió cualquier intento de producción en serie. Cada tornillo, cada panel de aluminio, llevaba la marca de la visión original de Jerry Wigert. Pero el coche quedó atrapado en un limbo entre la ingeniería de alto rendimiento y la ausente cadena de suministro que necesitaba el respaldo de un inversor sólido. Mientras el WX8 permanecía en el garaje, los ingenieros que habían trabajado en los proyectos anteriores se vieron obligados a buscar empleo en otras empresas automotrices. Muchos de ellos fueron absorbidos por los gigantes de la industria, que aprovechaban sus conocimientos en aerodinámica y turbocompresión para desarrollar sus propios superdeportivos. La dispersión del talento humano dejó a la marca sin la fuerza creativa que había impulsado los primeros prototipos, y la única pieza disponible de la nueva generación se convirtió en un símbolo de lo que podría haber sido. El legado de la máquina también se manifestó en la comunidad de coleccionistas. A principios de la década de 20, los pocos ejemplares del modelo W8 comenzaron a aparecer en subastas, alcanzando precios que oscilaban entre $600.000 y $800.000. Este repunte del valor de reventa demostró que la historia de Vector había adquirido una dimensión de culto, y que los entusiastas estaban dispuestos a pagar sumas considerables por una pieza de la historia automotriz, aunque el proyecto original ya no existía bajo su creador. El fallecimiento de Jerry Wigert el 15 de enero de 2021 marcó el cierre de una era. A sus 76 años, el ingeniero dejó atrás una trayectoria marcada por la ambición de combinar la aviación y la automoción, pero también por la lucha constante contra la necesidad de capital. Su muerte reavivó el debate entre la comunidad de startups tecnológicas. Los proyectos eléctricos de hoy, como los de Tesla o Rivian, enfrentan decisiones similares al decidir entre mantener una visión puramente técnica o ceder ante exigencias financieras de inversores. La ausencia de un modelo financiero sostenible en el caso de Vector se repite en muchas firmas emergentes que buscan escalabilidad sin sacrificar la identidad del producto. En el entorno actual, la historia de Vector sirve como advertencia para los emprendedores que intentan reinventar la movilidad.
La innovación sin una base económica estable lleva a que incluso la idea más brillante quede atrapada en la red de intereses corporativos. La única unidad del doble UX8, sin producción ni respaldo, ilustra que la grandeza tecnológica necesita acompañarse de una estructura que garantice su continuidad. Cada cliente potencial, cada ingeniero, cada inversor está expuesto al riesgo de que la visión original sea diluida o transformada en una mera carcasa sin alma. La pregunta que queda abierta para la generación que hoy construye los próximos vehículos de alto rendimiento es: ¿qué vale más, la visión pura del creador o la seguridad que brinda el capital? ¿Qué elegirías tú? ¿Seguir siendo un genio sin recursos o convertirte en un magnate que renuncia a su esencia creativa? Deja tu respuesta en los comentarios.